Casos de violaciones a los derechos humanos como los denunciados por los familiares de los estudiantes venezolanos detenidos podrían tardar años en resolverse, tal y como ha sucedido en otros países de la región. Décadas después, casos de asesinatos, torturas y desaparecidos durante las dictaduras y las guerras civiles en América Latina continúan desfilando ante los organismos regionales de derechos humanos. La semana pasada, el periodo número 152 de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó relatos de víctimas casi olvidadas. El conflicto armado que sacudió a El Salvador durante la década de los 80 y 90, así como el régimen militar que gobernó en Bolivia entre 1964 y 1982, son solo algunos de los casos que continúan siendo presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para exigir justicia. En nuestros estudios en Washington nos acompaña Santiago Cantón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy y exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Señor Cantón, ¿cuáles son los obstáculos que han retardado la obtención de justicia en estos casos de violaciones de los derechos humanos en la región? Sí, hay varios obstáculos. Uno puede pensar en los obstáculos de voluntad política, inclusive cuestiones sociales, pero hay uno principal que ha marcado la falta de avance en la justicia en los casos individuales en América Latina, que son las leyes de amnistía. Leyes de amnistía en Brasil, leyes de amnistía en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en El Salvador. En fin, ese ha sido el principal problema que ha habido en muchos países, pero que se ha ido resolviendo con el paso de los años. En Argentina se ha derogado completamente la ley de amnistía y en los demás países, en Perú también, pero en los demás países donde no se ha logrado derogar la ley de amnistía, gracias a lo que ha realizado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha logrado avanzar en buscar mecanismos de justicia transicional que permitan algunos avances, no la justicia completa, pero sí algunos avances. ¿Se ha convertido la violación de los derechos humanos casi sistemática en América Latina durante los últimos 30 o 40 años? Creo que hay que distinguir cuando hablamos de violaciones sistemáticas a las situaciones del pasado en América Latina, de la década del 70, en el cono sur de la década del 80, en Centroamérica, a las situaciones actuales. Hoy en día hay violaciones a los derechos humanos en todos los países de la región, algunos indudablemente más que en otros, pero es incomparable con cómo era la situación en la década del 70. En la década del 70 había un plan sistemático orquestado desde el poder para torturar, para desaparecer, para violar, para matar a un grupo de personas determinado. Eso se ha modificado y hoy la situación es completamente distinta. En cuanto a las situaciones del pasado, ha habido avances muy importantes. Aún no se ha resuelto, pero reitero, ha habido avances muy importantes, como puede ser el caso de Argentina, como puede ser el caso de Brasil, donde se ha creado una comisión de la verdad, como puede ser el caso de Perú, donde se ha avanzado con los juicios. En fin, en el caso de El Salvador no se ha logrado avanzar con juicios, pero ha habido un reconocimiento y un pedido de perdón por parte del presidente Funes. Cada situación es distinta, aún queda muchísimo por hacer, pero se está lentamente avanzando en encontrar soluciones a estas cosas. Lamentablemente han pasado en efecto 30 años, pero aquellos poderes que fueron en gran parte responsables por las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en varios de los países de América Latina continúan teniendo una cuota de poder muy importante, lo que torna muy difícil avanzar en las causas de violaciones a los derechos humanos. Muchos podrían cuestionar la efectividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de todos estos casos que continúan siendo presentados ante el organismo y no han logrado tener resolución. Claro, pero por el contrario, yo creo que sin el trabajo que ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la situación sería muchísimo peor. Tengamos presente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular, en el año 1992 se transformó en el primer tribunal judicial o cuasi judicial del mundo que declaró la ley de amnistía como una violación de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. De ahí en adelante, estamos hablando del año 1992, en casos en contra de Uruguay, Argentina y El Salvador, la Comisión Interamericana ha empujado casos de esta naturaleza y ha logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte ya por lo menos 5 o 6 casos
declarando que las leyes de amnistía son violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esos casos, tanto ante la Comisión Interamericana como ante la Corte Interamericana, han permitido avances. La Comisión de la Verdad de Brasil es producto del caso decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La derogación de la ley de amnistía en Argentina es debido a una decisión de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos contra Perú. En el caso de Uruguay, el caso Hellman ha permitido avances importantes que luego se ha retorcido, pero que continúan de la sociedad civil empujando para que se avance en ese camino. El aporte del sistema interamericano a nivel mundial es reconocido como los más importantes. Y si sigue habiendo audiencias, es precisamente por la importancia que le otorga el sistema interamericano en su conjunto, tanto la Comisión como la Corte, a este tema que es central para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en todos los países de la región. Agradecemos a Santiago Cantón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos, Robert Kennedy, exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes.